conforme a su propósito hemos sido llamados. Así que no importa la situación que usted esté pasando, buena o mala, glorifique al Señor, porque Él merece la gloria y la honra en todo momento. Y confíe en que Él hará la obra en su vida, porque no hay nadie como Él. Dígaselo. Maravilloso Jesús. Dígaselo con todo su corazón. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti. Créalo con todo su corazón. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí y en mí y en mí. quiero levantar A ti mis manos. maravilloso, milagroso, Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí y en mí y en mí. y por eso recibe Toda la gloria, recibe
creo en ti. Jesús, En lo que hará creo en ti. creo en ti, Jesús. En lo que harás. Yo creo en ti. Yo creo en ti. En lo que harás. Yo creo en ti. En lo que harás. En mí. En mí, en mí, toda la honra y toda la gloria, precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra. Toda la gloria, precioso Hijo de Dios, toda la honra, toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho en nosotros. Recibe la honra y la gloria. Eres exaltado, Señor, por toda la eternidad. Eres, Señor, lo más grande, lo más alto, lo más maravilloso que podemos tener en nuestra vida. Y hoy estamos aquí para glorificarte y para honrarte. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al fin el suspiro, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la tierra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumba, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la
Cantamos aleluya, cantamos aleluya. Dígaselo. Cantamos aleluya, el Cordero ya venció. Dígalo fuerte. Nuevamente. Cantamos cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, por siempre, por siempre exaltado es, por siempre es digno el vivo está, vivo está. Quiero escucharlos. Por siempre, por siempre exaltado es, por siempre es digno el vivo está, vivo está. Solo iglesia, quiero escucharles diciendo por siempre a Él. La gloria es porque lo merece, ¿sí o no? Vamos a decir por siempre. Vamos, iglesia, y dice por siempre. Vamos a cantarlo una vez más con todo su corazón. Por siempre. Y decimos por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno el vivo está, vivo está, por siempre. Hermanos, quiero compartirles algo muy personal. Hace aproximadamente 6 meses, los médicos me dijeron que habían encontrado algo extraño en mi sangre, que probablemente era lupus, y empecé un proceso en mi vida de búsqueda más cercana al Señor. Seguí con todo ese proceso de exámenes, de ir al médico. Hace 1 mes y medio una de las doctoras me dijo, efectivamente, hay algo en tu sangre y no quiero ser pesimista, pero parece lupus. Entonces necesito hacer otra serie de exámenes porque esto no se ve bien. Pero hermanos, hace 15 días en este mismo lugar
sentada ahí atrás, me puse a orar y decirle al Señor, no hay nada que tú no puedas hacer, no hay nada que tú no puedas cambiar. Y le dije, yo sé que los resultados ya están, pero yo tengo fe, porque creo en el Dios que tengo. Hermanos, el lunes pasado fui a la doctora y me dice, toma esta hoja de alta, porque tu sangre está limpia. No encontramos nada en tu sangre. El Señor ha hecho la obra contigo. ¿Por qué cuento esto? Porque el Señor es bueno, hermanos. Porque el Señor conoce nuestras vidas. Porque a veces lo que necesitamos es aumentar nuestra fe, buscarle más y más cada día. El Señor hizo la obra en mí y puede hacer la obra en usted. Nunca lo dude. Y por eso, por última vez, me gustaría que todos juntos dijéramos que a Él la gloria es. Por siempre a Él la gloria es. Por siempre exaltado es. Por siempre es digno, vivo está. Señor, estamos aquí delante de ti. Todo tu pueblo está reunido aquí con el único interés de darte la gloria y la honra porque tú te la mereces. Perdónanos, Señor, si en algún momento de nuestra vida hemos dudado de ti. Perdona si en algún momento hemos bajado la mirada y hemos visto para otro lugar. Perdona, Señor, nuestros errores, nuestras ofensas. Señor, ayúdanos a amar como tú nos has enseñado a amar. Enséñanos a tener fe como tú lo has enseñado. Enséñanos, Señor, a seguir tus pasos. Señor, ayúdanos a proclamar tu palabra. Ayúdanos a proclamar con fe, Señor, lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Porque sabemos, Señor, que somos tus hijos y que tú tienes propósitos para cada uno de nosotros. Señor, por favor, tú conoces cada corazón en este lugar. Tú escudriñas la vida de cada uno de los que estamos acá. Tú conoces lo más profundo de nuestro corazón. ¿Quién puede conocer el corazón? Nadie, solo tú. Y por eso te pido, Señor, que tú, por favor, actúes en nuestra vida. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que actúe en nuestras vidas. Que por favor, Señor, podamos crecer más en espíritu y en verdad. Que menguemos nosotros para que tú crezcas. Que, Señor, todo lo que hagamos sea para glorificarte, para honrarte. Gracias por tu pueblo. Gracias por ese deseo que pones en su corazón, en nuestro corazón, de buscarte. Perdona, Señor, nuestros errores, pero también, Señor, bendícenos y ayúdanos a ser más como tú. Gracias por todo, Padre, y encomendamos este tiempo en tus manos, tu palabra, Señor. Haznos hacedores de ella y no solo oidores, Señor. Que podamos, Señor, tomárnosla para nosotros y también para poder llevarla a aquellos que lo necesitan. Dejamos en tus manos a mi hermano que trae la palabra del Señor. Que tu Espíritu Santo lo use, lo guíe, Señor, para que pueda llevar, Señor, lo que tú quieres transmitir a través de tu palabra. Gracias por todo, bendito Padre, en el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso a nuestro Rey de Reyes? Amén. Y amén. ¿Por qué no le damos un otro aplauso de nuevo? Él es digno. Se pueden tomar su asiento. Él es digno. Él es digno. Santo, santo, santo es Él. Él quien. Yo le he pedido a ustedes que si lo pueden memorizar conmigo. Creo que yo le he dicho bastantes veces ya. Santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, el quien fue, el quien es y quien será. Santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, el quien fue, el quien es y quien será.
Y eso eres tú, Padre, quien alabamos. El santo, 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 al Dios todopoderoso, el quien fue, el quien es y quien será para siempre. Amén. Hoy en esta mañana quisiera titular el sermón o el mensaje: el Cristo resucitado cambia nuestra falta de fe en confianza. El Cristo resucitado cambia nuestra falta de fe en confianza. Y si pueden abrir sus Biblias, por favor, vayan conmigo en el libro de Juan. Estamos en el capítulo 20 y estaremos leyendo hoy en esta mañana el versículo 24 al 29. Y hoy en esta mañana vamos a estudiar y vamos a leer sobre un hombre que es uno de los discípulos de Jesús y su nombre es Tomás. Tomás es uno de los discípulos bien conocidos de Jesús, aunque se sabe muy poco de él. En los otros evangelios, en Marcos, Mateo y en Lucas, lo menciona solo una vez y lo cuentan como uno de los discípulos de Jesús. Y todo lo que sabemos de Tomás, todo lo que nosotros sabemos de Tomás se encuentra en el evangelio de Juan, que se centra en él en 3 ocasiones. Y hablaré de esto en un poco. 2 de estas ocasiones no son familiares para muchos, a pesar de que son eventos famosos en el ministerio de Jesús. Pero yo creo que todos nosotros hemos escuchado Tomás, el incrédulo. Tomás, el quien dudó. En su mayor parte, la fama de Tomás está relacionado con su encuentro con Jesús en nuestro texto. Tomás es alguien quien dijo estas famosas palabras. Cuando los discípulos llegaron a Jesús, él le dijeron: Tomás, Tomás, Cristo está vivo, Él ha resucitado. Tomás dice: no creeré hasta que viera las manos de las marcas de los clavos en las manos de nuestro Señor y pusiera su mano en el costado perforado de Jesús. No creeré. Ahora, esto tiene que estar, o esto tiene que ser una de las superiores cosas, o en una lista de cosas que lamentas decir. Yo me imagino que cada uno de nosotros hemos dicho una locura en nuestras vidas. ¿O soy el único? Yo siempre me estoy metiendo las patas en diciendo algo que no debo decir. Y siempre me corrigen. Pero quiero decirte que soy un hombre, ¿ok? Soy humano, fallo. Y como yo fallo, también falló Tomás. Pero la diferencia entre Tomás y yo, muchas veces las personas se olvidan, porque nadie lo está grabando. Pero las palabras de Tomás están escritas en un libro que ha estado aquí por ya más que 2000 años y más. Yo me imagino que Tomás estaba diciendo: man, cómo me arrepiento en decir eso. Tomás, el incrédulo. Y hasta el día de hoy, Tomás es la cara de la duda, la incertidumbre y la incredulidad. Pero yo creo que probablemente deberíamos llamarlo Tomás, el quien superó la duda, en vez de Tomás el incrédulo. Tomás era un verdadero creyente de Jesús. Al igual que los otros discípulos, ¿se recuerdan cuando María Magdalena llegó y vino y les dijo a los discípulos: Jesús está vivo? En el libro de Lucas nos cuenta que los otros discípulos, como Tomás, dudaron. No creyeron en la noticia de María. Tomás no era el único que dudó que Jesús estaba vivo. Al igual que los otros discípulos, ellos dudaron.
Tomás era un verdadero creyente. Él estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Sin embargo, en el libro de Juan, capítulo 11, ¿se recuerdan la historia del amigo de Jesús, Lázaro, que está aquí? Que estaba muerto. Y Jesús recibió las noticias que su amigo estaba muerto. Y Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a regresar, porque mi amigo Lázaro duerme. Y cuando los discípulos escucharon que Jesús dijo que vamos a regresar, los discípulos tenían temor, porque lo que les esperaban en Jerusalén, o lo que les esperaba en Betania, Bethany, se dice en inglés, Betania, ¿lo dije correcto? Ok, Betania, lo que le esperaba en Betania era muerte. ¿Y sabes quién de los discípulos dijo, no, regresemos? Fue Tomás. Tomás era el único que estaba dispuesto. Noten las palabras de Tomás en Juan capítulo 11. Escuchen estas palabras. Él le dijo a los discípulos cuando tenían miedo, vamos también para que podamos morir con él. ¿Escucharon? Vamos también para que podamos morir con él. ¿Eso se escucha como palabras de alguien que no cree en el Señor? Él es un verdadero creyente diciendo, estoy dispuesto a dar mi vida por él. Pero todos los discípulos pensaron que era una misión suicida si regresaron o si regresaban. Sin embargo, Tomás demostró coraje y devoción espiritual al ordenar a los discípulos que siguieran a Jesús. Incluso si eso significaba morir, dar su vida. Él estaba dispuesto. Pero Tomás no era alguien fácil de engañar. ¿Se recuerdan la historia en Juan capítulo 14? Jesús en la última cena con sus discípulos, Él les comienza a decir que Él va a ir y Él va a ir con el Padre y Él está preparando un lugar para ellos. Sin embargo, esa misma noche Él les dijo a sus discípulos que uno de ellos le iba a traicionar. Los discípulos preguntaron, ¿cuál de nosotros? Y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, 3 veces me negarás. Y para quitarle la tristeza y ayudarlos en ese momento, Jesús le dio las palabras. Yo estoy preparando un lugar para ustedes. Yo estoy preparando una casa en la casa de mi Padre. ¿Y sabes quién hizo una pregunta? Porque no entendía, porque estaba confundido. Tomás le dijo, ¿cómo es que tú nos dices que sabemos dónde vas a estar? Tomás no era ningún tonto. Tomás era alguien que quería entender. Por eso en Juan capítulo 14, el versículo 5, Tomás le dijo al Señor, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿de qué hablas? ¿Qué casa de tu padre? ¿De qué casa estás hablando? ¿Dónde vas? ¿Cómo podemos saber el camino? Y esta declaración, esta pregunta revela que Tomás es un hombre de fe y de razón. No era una fe ciega. Era fe buscando entendimiento. Y esto se evidencia por el hecho cuando Tomás le hace la pregunta, ¿cómo podemos saber el camino? ¿Se recuerdan la respuesta de Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, Tomás. ¿Y sabes qué? No vemos nada más. Tomás no habló. Tomás estaba satisfecho con la respuesta de Jesús. Es cierto, tú sí eres el camino. Es cierto, tú eres la vida. Y tú eres la verdad. Tomás no peleó con Jesús esa noche. Explícame un poco más.
Tomás creía en el Señor. Él creía quién era su maestro. Pero vemos en nuestro texto, en Juan capítulo 20, que Tomás está en un punto de su fe, donde su fe fue atacada por sus dudas. La guerra dentro de Tomás nos ayuda también a nosotros hoy en esta mañana. Porque yo creo que hay muchos que están luchando con la cuestión de la fe, que están luchando con preguntas y tienen dudas. ¿Cómo puedo creer cuando tengo todas estas dudas? ¿Cómo yo puedo creer si estoy batallando yo mismo? Pero la historia de Tomás nos enseña que un dosis de duda puede ser bueno para tu fe. Así que no dejes que tus dudas te impiden confiar en Jesús. No dejes que tus dudas impiden confiar en Jesús. Confía en Jesús con tus dudas. Jesús da la bienvenida a tus dudas y Él lo responderá con evidencia que exige una resolución. Y esto es lo que sucedió con Tomás cuando se encontró con el Salvador resucitado. Este encuentro nos muestra lo que significa confiar en Jesús con tus dudas. El primer punto que quisiera que veamos hoy en esta mañana es esto. La fe en el Salvador resucitado es una decisión. La fe en el Salvador resucitado es una decisión. Nuestro pasaje comienza con una asistencia de los presentes en el primer encuentro de Jesús con sus discípulos. ¿Se recuerdan la semana pasada que vimos los 10 discípulos están escondidos en una casa? Y la razón por qué digo 10 es que la Biblia nos dice que Tomás no estaba presente y Judas está muerto. Solo hay 10 discípulos en esta casa. Y Jesús se presentó a estos discípulos. Y Él les dijo las palabras: paz, shalom, ten paz. Pero uno de sus discípulos no estaban allí. Y era Tomás. Y el versículo 24 nos dice: Tomás no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Juan no nos dice por qué Tomás estuvo ausente. Y quiero decir esto sinceramente: debemos de tener cuidado de no sacar conclusiones que no sabemos. No sabemos por qué Tomás no está. La única cosa que sí sabemos es que él no estaba presente cuando Jesús se presentó a sus discípulos. Pero cualquiera que sea la razón, Tomás perdió la bendición, una gran bendición, por no estar presente en ese momento. Los versículos 19 al 23 habla acerca de cómo Jesús convirtió el miedo de los discípulos en alegría. Cómo Jesús convirtió el miedo de los discípulos en paz. Y se recuerdan lo que Jesús le ofreció a sus discípulos. Él les ofreció su paz, Él les ofreció propósito y Él les ofreció un regalo, el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: yo estoy aquí para aliviar tu paz, pero también yo le mando a ustedes a proclamar las buenas nuevas a todos. Como el Padre me ha enviado a mí, yo te mando a usted. Pero también no solo te mando, te voy a equipar para proclamar las buenas noticias a través del Espíritu Santo. ¿Y sabes quién perdió el bendición ese mañana? O mejor digo, ese tarde. Tomás. Tomás perdió esa bendición. Sin embargo, la Biblia nos dice que Tomás
tuvo que esperar una semana para ver al Señor resucitado. Y me gustaría darle una advertencia al pueblo de Dios, que una ausencia nos advierte que la duda crece más rápido y fuerte en el suelo del aislamiento. La fe se cultiva a través de la comunión con Cristo y otros cristianos. Así que no te pierdas la reunión. No te pierdas cualquier reunión que hacemos aquí o afuera de la iglesia. Y me gustaría dar estas palabras porque me duele cuando yo he visto el pueblo de Dios poner otras cosas más que estar reunido con el pueblo de Dios. Yo he visto personas ir a la playa, ir a pescar, ir a hacer tantas cosas. Y la casa de Dios, estar orando con mis hermanos, estar alabando al Señor, reunirse en una célula. No lo siento. No, el coronavirus está. ¿Y el coronavirus no está en otros lugares? Pero en la casa de Dios, allí está el coronavirus. Allí están muchas personas. Pero yo puedo andar en las fiestas con mis... No, pero hay un grupo pequeño. ¿Y qué dice la Biblia? Donde 2 o 3 están. Bajo mi nombre. Allí estoy yo. Pero el pueblo de Dios, a veces somos como Tomás, que no estaba presente. Y no quiero tratar de decir que el coronavirus no existe. Sería tonto yo a decir eso. El coronavirus sí existe, es real. Pero el coronavirus no es más grande que mi Dios. Le doy esta advertencia. Por favor, piensen y recuerden de Tomás. Cuando tú piensas a no ir a una reunión de oración los martes, a un estudio bíblico los miércoles, una reunión de célula los viernes o el sábado, recuerde de Tomás que él perdió el bendición a ver a su Señor resucitado y tuvo que esperar una semana cuando lo pudo experimentar más temprano. Cada reunión que nosotros tengamos, iglesia, es especial porque la presencia de Dios está con nosotros. Pero eso será un otro prédica por otro día. El versículo 25 nos dice esto. Entonces los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Los discípulos esa mañana, cuando recibieron las noticias, le fueron y le contaron a Tomás: Tomás, hemos visto al Señor. Pero en el griego, esta declaración tiene una énfasis gramatical que significa le decían constantemente. Ellos no pararon de molestarle a Tomás. Piensen como en un niño. ¿Se recuerdan cómo son los niños? Papi, papi, papi. Y tú estás hablando, papi, 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 papi. Y uno se cansa. Quiet. Imagínese Tomás, quien perdió la bendición, está escuchando a los discípulos decir: Tomás, hemos visto al Señor. Tomás, hemos visto al Señor. Tomás, hemos visto al Señor. Y Tomás, me imagino que está frustrado. No me cuentes eso porque no estaba allí. Y los discípulos no pararon a contarle las buenas noticias. Y yo quiero decirles que los discípulos deberían ser reconocidos por esto, porque no sostuvieron la ausencia de Tomás contra él. Mira, iglesia, yo entiendo que hay personas que no están viviendo. Yo entiendo que hay personas que tienen temor. No somos nadie para decirles: hey, estás en lo mal. Pero nosotros también tenemos un trabajo a proclamarle a todo el mundo que nuestro Cristo está vivo. Los discípulos no le dijeron a Tomás: Tomás, porque tú no estabas aquí. Tomás,
tú no estabas, no, no. Ellos solo le proclamaron las buenas noticias. Y déjame decirte, hay muchas personas que están afuera en el mundo que no quieren venir a la iglesia. Y con solo decirle a una persona que no es cristiano, ven a mi iglesia, no estás proclamando la buena noticia. Porque la iglesia no es la buena noticia. Cristo Jesús es la buena noticia. So le quiero invitar, por favor, no invita a las personas a nuestra iglesia. ¿Qué? Why? No invite a la persona a la iglesia. Primero, invítele a aceptar a Cristo Jesús. Ellos necesitan escuchar la buena noticia, no escuchar un pastor. Tú y yo somos mensajeros de Cristo. Tú también eres aquel quien puede proclamar las noticias tal como yo. So, antes de invitarlo a la iglesia, mejor predíquele las buenas noticias. Y no le juzgue a la persona porque no quiere venir a la iglesia. Mejor predíquele las buenas noticias. Pero quiero que tengan en cuenta que aunque los discípulos compartieron las buenas noticias, compartieron apasionadamente las buenas noticias, no pudieron hacer Tomás creer. No sé si eso le ha pasado a alguien. Tú le has predicado, tú le has dicho a alguien las buenas noticias y hay personas que simplemente no creerán. Tomás dice en el versículo 25, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo. La respuesta de Tomás a la noticia de los discípulos nos enseña que la fe en el Salvador resucitado es una decisión personal. La fe es una decisión personal. No está escrito de que Tomás haya presenciado la crucifixión o que haya visto la tumba de Jesús. No lo sabemos porque la Biblia no lo dice claramente, pero él era consciente del hecho y la naturaleza de la torturosa crucifixión que Jesús sufrió. Él negó a descansar su fe en la experiencia de los demás. Sin embargo, Tomás dudó las noticias de sus mejores amigos. ¿Por qué tenían que mentir los 10 discípulos que han visto al Señor? Yo puedo entender si una persona me lo dice, 2 personas, probablemente 3. Pero hay 10 personas quien yo he trabajado en el ministerio y me están diciendo a mí, hey, hemos visto al Señor. ¿Por qué Tomás no está creyendo? Y esto es una gran advertencia. La fe en el Cristo es una decisión personal. No existe un trasplante de fe en que la fe de otro creyente puede ser transferido a usted. So, padres, entiendan, hijos que están escuchando, probablemente tus padres eran buenos cristianos, eran personas que dedicaron su vida a Jesús. Pero eso no significa, porque tus padres aceptaron a Cristo, que tú ya tienes la salvación. Esto es una decisión que cada persona es responsable. Padre, porque tú has tomado la decisión a seguir a Cristo, no significa que tus hijos han tomado esa misma decisión. So, por favor, no piensen que venir a la iglesia les salva a tus hijos. Porque muchos padres han experimentado y han visto cuando sus hijos crecen, sus hijos se van. Y los padres pensaron, pero yo les llevé a la iglesia. Hey, cada persona tiene que tomar su decisión personal. Y la fe en el Señor no se transmite por la decisión de otro. Esto es una decisión que cada persona tiene que tomar. So le invito hoy en esta mañana, si no has tomado esa decisión, por favor, tómalo hoy. Pero también podemos ver que la fe es una decisión difícil. La fe es una decisión difícil.
Llamamos a Tomás un escéptico, pero la imagen compuesta de Tomás que obtenemos del Evangelio de Juan es de alguien que realmente creía en Jesús. Sin embargo, este creyente dudaba de la resurrección, pero eso no lo hace único. Recuerdan, los otros discípulos también en Lucas 24 no creían que Jesús había resucitado. Ellos dudaron de la noticia de la resurrección. Y todos los discípulos inicialmente dudaron de que Jesús estuvo vivo o estuviera vivo. Era demasiado bueno para ser verdad, hasta que Jesús se les apareció esa tarde cuando tenían las puertas cerradas, que sus pensamientos cambiaron. Tomás no estaba presente y por eso dudaba. Más que dudar, Tomás estaba decepcionado. Había dejado todo para seguir a Jesús. Él siguió a Jesús hasta el final. Los discípulos tenían un diferente pensamiento. ¿Cómo es que mi Señor puede morir si tú eres el Mesías? Yo estaba dispuesto a dar mi vida en Juan capítulo 14. Juan capítulo 11. ¿Se recuerdan? Tomás fue el que le dijo a los discípulos: vayamos, hasta que esto significa que tenemos que morir. Y era Tomás aquí en este momento. Cuando ve a su Señor muerto, o escuchar las noticias que su amado ya no está vivo, le llevó a la decepción. Y en este sentido, la historia de Tomás puede ser una palabra de aliento para ti hoy. Puede resultar difícil de creer porque la vida te ha decepcionado. Quizás tus padres te han decepcionado, o una familia, alguien en tu familia te ha decepcionado. Quizás un amigo te ha decepcionado. Quizás un líder de la iglesia te ha decepcionado. Tal vez la iglesia te ha lastimado. O tal vez siente que Dios mismo te ha decepcionado. Pero creo que Tomás diría hoy en esta mañana, si estuviera aquí frente de nosotros, yo creo que él diría: sabes, yo sé cómo te sientes, pero por difícil que sea, confía en Jesús con tus dudas. Porque Jesús es un amigo para los decepcionados. Salmos capítulo 34, versículo 18 nos dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritus. Tomás era uno de esas personas y el Señor estaba cerca de él. Pero al igual que la fe es una decisión personal, la fe es una decisión difícil, la fe es una decisión moral. La fe es una decisión moral. En el versículo 25, Tomás dice: mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, díganlo conmigo. ¿No lo qué? Dígalo fuerte. Si eso es fuerte, pues tenemos: no lo. Ok, a las 1, a las 2 y a las 3. Gracias. Lo tengo que decir en caso si alguien está dormido. Note que Tomás no dijo, no creía. Tomás no dijo que no podía creer. Él dice: no lo creo, no lo creeré.
significa absolutamente, positivamente, nunca creeré. Esto fue una decisión de la voluntad. Tomó la decisión moral de no creer. Es una elección moral porque es una elección con consecuencias a no creer en el Señor. Piénsalo como esto. Imagínese subirse y a prepararse a ir en un avión. Y cuando te estás subiendo al avión, te quedas ahí a la mitad. Un pie en la escalera y el otro pie dentro del avión. Déjeme decirte que el avión se va a ir sin ti o contigo. Tú tienes que tomar una decisión. Si tú te subes en ese avión, irás a tu destinación. Y si tú no te subes en esa decisión, en ese avión, te quedaste donde estás. El avión se fue y te dejó. Y en algún momento la puerta se cerrará, el avión se despegará y usted estará dentro o afuera de ese avión. Y es por eso que debes confiar hoy con tus dudas a Jesús. Porque Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos dice esto. Y así como estaba establecido que los seres humanos mueren una sola vez y después venga el juicio. ¿Escucharon? Así como está establecido con los seres humanos, mueren una sola vez y después venga el juicio. Iglesia, cada uno de nosotros tiene una cita con fecha. ¿Me escucharon? Cada uno de nosotros tenemos cita con fecha y puede ser con el coronavirus, sin el coronavirus, con cualquier cosa, pero cada persona aquí tiene una cita con fecha que tendrá que estar presente del juez de jueces. Cada uno de nosotros. Y eso te lo puedo asegurar. Hasta eso te lo puedo profetizar. Mientras tengas la oportunidad, debes de correr a la cruz y confiar en el Salvador resucitado. Porque lo único que debe hacer es confiar con tus dudas. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6 es tan famoso. Cada uno de nosotros lo hemos escuchado en una parte de nuestras vidas. Confía en el Señor con todo tu qué, con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Yo creo que hay muchos que creen que son inteligentes, pero Dios mismo te dice, pero no confíes en tu propia inteligencia, en tu propio entendimiento. Reconócelo a Él en todos tus caminos. Y Él enderezará tus caminos. Pero segundo, podemos ver en este pasaje que la fe en el Salvador resucitado es un regalo. La fe en el Salvador es un regalo. Tomás debe de ser aplaudido por el hecho de que no tiene fe ciega. Pero la manera en que su fe buscaba comprensión no es encomendable. Tomás exigió evidencia visual y un examen físico antes de creer que Jesús estaba vivo. Él declaró que no creería a menos que se cumplieran sus términos. Él dijo, no creeré hasta que yo veo las manos de mi Señor. No creeré. Y déjeme darte una advertencia. Es arrogante y peligroso poner al Señor a prueba de esta manera. Pero aquí está la tensión del texto. Jesús complació a someterse a la petición que Tomás tenía. Y este acto de gracia facilitó la evidencia de que Jesús es Señor y Él es Dios. La lección aquí es que la fe en el Salvador resucitado es más que una lección personal. Es un regalo divino. Y los versículos 26 al versículo 27 nos enseña, nos dicen dos cosas sobre el amor de Cristo. Primero, que Jesús te ama tanto
para encontrarte donde estás. Jesús te ama tanto que Él está dispuesto a encontrarte donde tú estás. ¿Se recuerda la semana pasada dónde estaban los discípulos? Encerrado, con las puertas laqueadas. De nuevo, en el versículo 25, vemos que los discípulos otra vez tienen la puerta con llave. Y Jesús entró en la misma manera. El versículo 26 dice estas palabras. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Una semana, allí está Tomás. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, les saludó. La paz sea con ustedes. Jesús se apareció nuevamente a los discípulos una semana después, en el mismo lugar. Pero esta vez Él tenía una diferente persona con quien quería hablar. Jesús quería específicamente y especialmente aparecerse a Tomás para el beneficio de Tomás. Jesús podría haber dejado que Tomás se debilitara en sus dudas. Y en este punto, los hechos de la muerte de Jesús, su sepultura y resurrección, más el testimonio de los discípulos, no eran suficientes para que Tomás creyera. Pero Jesús amaba tanto a Tomás que Él le encontró donde él estaba. Y Jesús se apareció a Tomás. Y la disposición amorosa de Jesús hacia aquellos que luchan con las dudas no ha cambiado. A pesar de tus pecados, tu orgullo y tus dudas, Jesús te ama lo suficiente como para encontrarte justo donde estás. Pero también Jesús te ama demasiado para dejarte quedarte allí. Jesús te ama demasiado para dejarte quedarte allí. Noten el versículo 27. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tus manos y métele en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Jesús aceptó la demanda de Tomás, llena de dudas. Y Jesús le dijo a Tomás, mira Tomás, si esto es lo que tú quieres meter tus dedos en mis manos y en mi costado, hágalo. Aquí te lo doy, hazlo. Si esto te va a ayudar a creer, hágalo. Aquí es tu momento. Si quieren ver estos hoyos son reales, tócalo. Mete tu dedo. Te reto. Si esto te va a ayudar a creer, aquí estoy. Pero quiero que también escuche las palabras de Jesús. Porque Él le dijo a Tomás, mira Tomás, haga tu examen. Vea si esto es real. Pero también quiero que hagas algo. Pares de ser incrédulo, sino hombre de fe. Pare de dudar. Aquí estoy. Sea un hombre de fe. Este orden deriva el mito de la naturalidad espiritual. Muchos piensan en su vida con el Señor que pueden estar donde están. Pueden quedarse neutral. Diría yo que no son calientes ni son fríos. Quieren estar tibios en el medio. Pero Jesús dice algo claro. Mira, aquí no hay tibio y aquí no hay vida espiritual en lo neutral. ¿Estás creciendo en la fe o estás retrocediendo? Es que tú estás caminando adelante o tú estás yendo atrás. Pero aquí no se queda estancado. La vida espiritual no es así. Si tu corazón no se está fortaleciendo en la fe, inevitablemente se está endureciendo en la duda
que lo llevará al tormenta interminable y innecesario de una eternidad sin Cristo en el infierno. Jesús le dice a Tomás, Tomás, no seas incrédulo, sino hombre de fe. Cree. Quiero que me escuchen bien en esta mañana. Tú puedes creer dos cosas. Y le voy a dar dos opciones. Tú puedes creer que Jesús resucitó de entre los muertos, o Jesús no resucitó de los muertos. Dos opciones. Creer que Jesús está resucitado o creer que Jesús está muerto. Pero esto no es una cuestión de preferencia o opinión. Esta es una cuestión de verdad. Y es una pregunta realmente importante. Y déjeme explicarle por qué. Porque la realidad es, si Jesús no resucitó de entre los muertos, entonces lo que tú y yo estamos haciendo hoy en esta mañana es una pérdida de tiempo. ¿Me escucharon? Si Jesús no resucitó de entre los muertos, déjeme decírtelo así. Tú y yo estamos perdiendo nuestro tiempo. Si Jesús no está resucitado, si Jesús no está vivo, la Biblia misma dice que los seguidores de Jesús deben de ser compadecidos entre todas las personas si Jesús no resucitó de los muertos, porque basaron sus vidas en una mentira. ¿Escucharon? En otras palabras, quiero que me escuchen. Si no eres cristiano hoy en esta mañana, si no eres un cristiano viendo por Facebook, viendo hoy aquí en esta mañana, si no eres un cristiano y Jesús no resucitó, entonces sienta pena por los cristianos. Siente pena por los cristianos. Pero si Jesús resucitó, entonces eso tiene enormes ramificaciones para cada uno de nuestras vidas. Jesús enseñó que Él es el Dios en la carne, que la única forma de llegar a Dios es a través de Él. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y Él luego se levantó de entre los muertos. Y no está muerto más, pero Él vivo está hoy y para siempre. Y Él hizo lo que nadie más puede hacer. Él resucitó entre los muertos y Él dijo que lo iba a hacer. ¿Quién aquí puede decir hoy en esta mañana que mañana yo voy a morir y en 3 días voy a resucitar? Nadie, solo Dios. Y por eso debemos escuchar todo lo que Jesús dijo. Debemos arrepentirnos de tus pecados y confiar en Jesús, no solo porque Él es el Salvador que murió en la cruz, pero porque Él es también el Señor y Dios que resucitó de entre los muertos. Pero también, noten, cuando Jesús le dijo a Tomás, pare de ser un incrédulo, sea un hombre de fe. Quiero que vean las siguientes palabras de Tomás, porque él dijo estas preciosas palabras. Él dijo, mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, Tomás, pare de ser un incrédulo y seas un hombre de fe. Y Tomás responde con las preciosas palabras, mi Señor y mi Dios. Mi Señor. Decir que Jesús es el Señor es decir que Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas. Jesús está en control de todo y Él sabe lo que hace. Llamarle Señor significa que no hay nada que se escapa de sus manos. C.S. Lewis tenía razón cuando él dijo estas palabras. Solo hay 3 formas de ver a Cristo.
o es un mentiroso, o es un loco, o verdaderamente Él es el Señor de todos. La resurrección de Jesús reduce estas tres opciones y nos punta a solo uno. Jesús no era ningún loco. Jesús no era un mentiroso. Jesús era Señor de señores. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, right? Nos dice, pero eso Dios le exaltó hasta lo sumo y lo ortegó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante Él, el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo, ese es el Señor, para gloria de Dios. Amén. Pero no solamente Jesús es el Señor, Él es Dios. Miran, Tomás fue el último de los 12 discípulos, en los 11 discípulos, en creer que Jesús había resucitado. Tomás fue el último. Pero ¿sabes algo muy lindo de esta historia? Aunque Tomás fue el último a creer que Jesús había resucitado, Tomás fue el primero en confesar que Él es mi Dios. En el judaísmo, el judaísmo es monoteísta, que significa básicamente niega a reconocer que existe otro Dios, además de Yahweh, además del Dios de Dios, además del el yo soy. No hay otro Dios. Era blasfemia que uno judío considera la sugerencia de cualquier humano puede ser comparado con Jehová. Pero nota, Tomás declara estas palabras y él dice, Jesús, tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Y la razón por que yo puedo decir que tú eres Dios y que no hay otro Dios más que tú, la única razón por que yo puedo decir eso es porque tú has resucitado de entre los muertos. ¿Se recuerdan el pasaje que leímos anteriormente? Cada uno de nosotros vamos a morir. Cada uno de nosotros. Y ninguno de nosotros sabemos cuándo. Pero Jesús sabía cuándo. Y Jesús no solamente sabía cuándo, Él sabía que Él iba a resucitar. Y solo Dios puede hacer eso. Ninguno de nosotros podemos hacer eso. Y por esa razón, en Romanos capítulo 1, versículo 4, dice que el Espíritu de Santidad fue designado con poder, Hijo de Dios, para la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Jesucristo es mi Señor y Él es Dios. Pero me encantan las palabras de Tomás porque dio la confianza más clara, simple y grandioso de la deidad de Cristo registrada con las Escrituras. Pero también note la palabra, Él dice mi Señor y mi Dios. Él no solo reconoció a Jesús como Señor y Dios. Esto no era una declaración doctrinal. Fue un testimonio personal. Cuando Él vio las manos de su Señor, Él dijo, ¿sabes qué? Tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Iglesia, ¿podrías tú decir como Tomás, oh Jesús, tú eres mi Señor y tú eres mi Dios? Pero para terminar, la fe en el Salvador resucitado es una bendición. La fe en el Salvador resucitado es una bendición. Noten el versículo 29. Jesús responde la confesión de fe de Tomás con una pregunta. Y le dice a Tomás, Tomás, ¿has creído? Porque me has ¿qué? Porque me has visto. Esta pregunta reconoce que Tomás era un verdadero creyente, pero está en desacuerdo por el método por lo cual Tomás llegó a creer. Tomás creyó porque vio las marcas de la cruz en el Salvador resucitado. Pero en el futuro,
Se lo voy a poner simple. ¿Alguien aquí ha visto al Señor? ¿Alguien aquí ha visto al Señor? ¿Alguien aquí ha visto las manos del Señor? Son lo que Jesús le dice a Tomás. Es Tomás, mira, lo que tú estás experimentando en este momento es algo especial. Es algo único. Pero yo no voy a estar viniendo a cada creyente demostrándole mis manos para que crea. No más mostrando y creer. Ahora será diferente. Hay que escuchar y creer. Esta pregunta es una reprimenda para Tomás. No es una reprimenda, perdón, para Tomás. Pero es una reprimenda para quienes hoy afirman que la fe requiere un señal, un milagro o experiencia especial. Mira, iglesia, lo que tú y yo hacemos aquí, tú no tienes que pedirle al Señor, deme un señal para demostrarme que estás vivo. Déjame tener una experiencia sobrenatural. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia no nos enseña que Jesús tiene que aparecerse a nosotros y a decirnos, aquí estoy, como Tomás. Ese encuentro que Jesús tuvo con Tomás era especial. Pero Jesús no lo tiene que ser de nuevo con nosotros. Porque Él dice las preciosas palabras. Bienaventurado el que cree y que no ha visto. No, noten, bienaventurado es una bendición para aquella persona que cree en el Señor y que no le ha visto. ¿Sabes quién no recibió esa bendición? Los discípulos. Los discípulos no reciben esta misma bendición que tú y yo tenemos hoy en esta mañana. Porque los discípulos creyeron porque le vieron al Señor. Pero ¿sabes quién están más bendecidos? Aquellos que creen en el Señor sin no haber visto. Y quiero que entiendan algo. ¿Cómo tú y yo podemos creer? Pues tenemos que escuchar. ¿Se recuerda la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 13? Porque todo el que invoca el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Lo tiene que declarar. Pero entonces Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no ha qué? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no ha? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predica? Jesús básicamente le dijo a Tomás, Tomás, no más mostrando, no más contando. Ahora es escuchar y creer. En el versículo 29, Jesús le dice a Tomás, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Esta declaración está dirigida a Tomás, pero no se trata de Tomás. Está dirigida a un grupo de personas que Tomás nunca conocerá. Y emite una bendición que Tomás y los otros apóstoles no pudieran experimentar ni disfrutar. Esta bienaventuranza final está dirigido a todos aquellos que creerán en Jesús sin verlo físicamente. ¿Y sabes quiénes son aquellos que están dichosos? Mis queridos hermanos, tú y yo que estamos aquí hoy en esta mañana. Dichoso eres porque tú has creído sin ver. Primero de Pedro capítulo 1 versículo 8 a 9 dice esto. Ustedes los aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él. Y se alegrarán con un gozo indescriptible y glorioso. Pues están obteniendo la meta de su fe,
que es su salvación. Una cosa es creer en base a lo que puedes ver, pero no realmente es fe si puedes verlo. Hebreos capítulo 11, versículo 1 lo dice que, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. La fe que puedes ver no es fe. ¿Escucharon? La fe que puedes ver no es fe. Es conocimiento. No tienes que creer lo que puedes ver. Me gustaría ver lo que 2 Corintios capítulo 5 versículo 7 dice. Nosotros vivimos ¿por qué? Por fe y no por vista. Warren Worsby dijo estas hermosas palabras. Los cristianos no viven de explicaciones, vivimos de promesas. ¿Escucharon? Los cristianos no viven de explicaciones, vivimos de promesas. Y tú puedes vivir mucho tiempo con una promesa si puedes confiar en aquel que hizo la promesa. Y déjeme decirte, Jesús te ha dado a ti y a mí muchas promesas. Y porque no hemos visto al Señor, tú y yo ya estamos bendecidos si creemos en Él. Y tú y yo podemos confiar en las promesas que Él nos ha dado, porque el Señor no quiebra su promesa. Pero también quiero que escuchen estas hermosas palabras que Warren Worsby dice. Tomás nos recuerda que la incredulidad nos roba bendiciones y oportunidades. Puede sonar sofisticado y intelectual cuestionar lo que Jesús hizo, pero tales preguntas generalmente son evidencias de corazones duros, no de mentes inquisitivas. Tomás representa el enfoque científico de la vida y no funcionó. Después de todo, cuando un escéptico dice, no voy a creer a menos que, ya está admitiendo que cree. Él cree en la validez de la prueba, el experimento que ha creado. Y si puede creer y si puede tener fe en su propio enfoque científico, ¿por qué no puede tener fe en lo que Dios ha revelado? Necesitamos recordarnos que todos vivimos por fe. Y la diferencia está en el objeto de la fe. Los cristianos ponen su fe en Dios y en su palabra. Y el pueblo de Dios dice, mientras que las personas en el mundo ponen su fe en sí mismo y lo que ellos saben y lo que ellos pueden medir. Pero los cristianos confiamos en un Dios que es mucho más grande que las estadísticas, mucho más grande de todo lo que lo humano puede medir. Pero yo me hago esta pregunta. ¿Qué fue lo que cambió a Tomás ese día? ¿Qué fue lo que cambió a Tomás esa tarde? ¿Qué fue lo que cambió a Tomás esa noche? No fue solo el hecho de la resurrección de Cristo que lo cambió a Tomás para siempre. Fue ver y sentir las heridas de la resurrección de Cristo lo que lo hizo. Y yo quiero que tú y yo podamos ver hoy en esta mañana lo tan precioso que es Jesucristo. Porque aquí había un Dios que nunca se rindió con Tomás. Aquí había un Dios que estaba allí con él. Incluso cuando Tomás lo abandonó y dejó de creer en él. Y este Dios cambió su vida para siempre.
Cuando Tomás vio las heridas de su amado, de su Señor, Tomás no pudo ser igual. Tomás algún día, cuando él vio las manos de su Señor, él algún día podría decir, ¿sabes qué? Porque yo he visto al Señor resucitado, ahora yo también estoy dispuesto a dar mi vida por Él. Y me pongo a pensar en Tomás, porque algo muy interesante de él era que él murió en una forma cruel. Le mataron a Tomás por ser un creyente. Pero yo me imagino cuando le estaban torturando a Tomás el día que murió, y cuando él le clamó al Señor y le dijo, Padre, ayúdame. Y cuando Jesús no respondió, Tomás no paró de dudar que su Señor era real. ¿Sabes por qué? Porque él había visto a su amado. Y él pudo decir con certeza, yo creo, yo estoy dispuesto a dar mi vida. Yo sé que el Señor está conmigo. Porque Él dio su vida por mí. Él lo dio todo. Y Él ha cumplido todo lo que Él ha prometido conmigo. Él me dijo que Él iba a regresar y Él regresó. No tengo que dudar más. Y cuando yo veo las heridas del Señor, y cuando yo veo la cruz, y cuando yo me imagino de la cruz, sus heridas me muestran algo a mí. Y me pongo a pensar cuando hay canciones cuando dice, cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad. Cuando yo pienso en la cruz del Calvario y cuando yo pienso en las manos de mi Señor, me recuerdan y me muestran que los amigos me pueden fallar, que mi familia me puede fallar, pero Dios nunca me fallará. Cuando yo veo las manos de mi Señor en aquella cruz, cuando me pongo a pensar en la cruz, me pongo a pensar en los sueños que tengo. Mis sueños se pueden destruir o se pueden poco a poco ser destruidos. Pero cuando veo la cruz me recuerda que Jesús es la roca firme que nunca se mueve. Y yo puedo estar seguro, si pongo mi confianza en Él, yo estoy bien. Y cuando pienso en la cruz y cuando pienso en el Señor y cuando estoy pensando en sus heridas, yo puedo estar seguro, aunque cuando no entiendo lo que está sucediendo en este mundo, cuando no entiendo lo que está sucediendo en esta vida, y cuando tengo muchas dudas y cuando tengo preguntas y cuando estoy luchando, ¿qué voy a hacer con la iglesia? ¿Qué voy a estar haciendo si el coronavirus viene de nuevo? Y cuando tengo todas estas dudas y cuando recuerdo de la cruz, me hace recordar que el Señor está en control de todo. Yo no estoy en control, es Jesús que está en control. Y cuando pienso en la cruz, yo puedo confiar en Él. ¿Sabes por qué yo puedo confiar en Él? ¿Sabes? Esto es algo personal. La razón por qué yo puedo confiar en Él, porque nadie ama al mundo. Nadie ama la justicia. Nadie ama la gracia y la misericordia más que Jesús. No hay nadie. Cuando Tomás vio las heridas, él dijo, mi Señor y mi Dios. Y yo me pregunto hoy en esta mañana, ¿has tú visto las heridas de Jesús por ti? ¿Has tú visto las heridas de tu Señor y de tu Dios? Porque si tú hagas eso, te dará la capacidad de confiar en Él a través de tus dudas. Yo he estado leyendo muchos artículos durante este tiempo y yo he visto personas decir que han estado decepcionados. Quizás unos líderes religiosos, un padre, un maestro, un pastor te ha decepcionado. Pero quiero decirte que el Señor nunca te decepcionará.
Tal vez has sido abusado por ellos o maltratado por alguien en tu vida. Pero déjeme decirte, el Señor nunca te abusará. Sin embargo, Él fue abusado por ti y por mí. Él se entregó por ti y por mí, por lo tanto que Él te amaba. ¿Alguien más te ama a ti más que el Señor? Yo cuando pienso en el amor de mis padres, ellos están dispuestos a darle todo por mí. Pero mi papá y mi mamá no me aman tanto como me ama Jesucristo. Cuando yo pienso en mi futura esposa, yo sé que ella me va a cuidar, va a estar ahí conmigo en los buenos y en los malos. Pero ella no me amará como me ama Jesucristo. Cuando pienso en mis amigos y en los pastores, cuando pienso en las amistades, yo sé que tengo buenos amigos, pero mis amigos no me amarán tal como me ama Jesucristo. Porque Él está dispuesto. Él estaba dispuesto a dar su vida por mí. Y Él estaba dispuesto a dar su vida por ti. Y solo le quiero terminar diciendo, y cuando tus días están oscuros, tú te puedes aferrar a las palabras de Jesucristo. Me gustaría leer Salmo 131 para ustedes. Y lo leí anoche cuando estaba haciendo este estudio. Y quiero que escuchen estas palabras cuando estaba haciendo el devocional. Pero lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y escuchen estas palabras. Salmo 131. Solo son 3 versículos. Y quiero que me hagan un favor. ¿Por qué no cierren sus ojos y solo escuchen estas preciosas palabras? Señor, yo no soy orgulloso, ni me las doy de importante. No pretendo hacer maravillas, ni me preocupo por hacer lo que me es imposible realizar. Al contrario, estoy tranquilo y tan calmado como un niño recién amamantado que está en brazos de su mamá. Mi alma está tan contenta como un niño recién amamantado. Aquí dice Israel, pero quisiera decir Emmanuel. Hermanos y hermanas, amigos, confía en el Señor desde ahora y para siempre. Confía en el Señor desde ahora y para siempre. Mi mente no siempre capta todo, pero a través de su palabra Él me dice algo y también te dice a ti. Tú y yo podemos descansar en el Señor. Y cuando tienes dudas y cuando tú no entiendes lo que el Señor está haciendo, cuando tienes preocupaciones, tú puedes ver sus manos heridas y tú te puedes recordar lo cuánto Él te ama. Y Él te dice a ti y a mí, confía en el Señor desde ahora y para siempre. Padre, te doy gracias. Te doy gracias, oh Dios, porque la verdad es que aunque dudamos y aunque hay momentos que cuestionamos y estamos confundidos y estamos pensando en tantas cosas,
yo te pido, Dios, que mi corazón y nuestro corazón puede confiar en el Señor desde ahora y para siempre. Padre, oro en este momento porque yo sé que hay muchos Tomases con cuestiones y con preguntas. ¿Dónde estás? ¿Por qué yo no te puedo ver? ¿Por qué el Señor me ha abandonado? ¿Por qué me siento así? Y hay muchas cosas que luchamos con. Pero oh, Dios, ayúdanos a recordarnos de aquella cruz donde tú diste tu vida. Padre, yo oro y yo pido en esta mañana que tu pueblo y yo podamos ver a la cruz cuando estamos luchando con las dudas. Cuando estamos confundidos y cuando está nuestro corazón ansiosos. Yo te ruego, Padre, y te pido en esta mañana que nosotros podamos correr a la cruz y recordar y ver tu palabra, ver que tú vivo estás. Y aunque no te podamos ver físicamente, aunque no podemos ver físicamente tus heridas, bienaventurados o dichosos los que confían y creen en lo que no han visto. So, Padre, denos, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestro corazón, abre nuestros oídos para escuchar tu palabra, para confiar en tu palabra, para descansar en tu palabra y para ver la hermosura en tu palabra y confiar que tú no estás muerto, pero vivo estás hoy y para siempre. Te exaltamos, oh Dios, y oro por aquellos en esta mañana que su alma pueden sentir paz, que sus almas pueden sentir hoy en esta mañana alivio, y que tu pueblo pueda escucharte decir, como le dijiste a tus discípulos: la paz sea con ustedes. Y paren de ser incrédulos y sean hombres y mujeres de fe. So, Padre, te damos gracias y en tu nombre oramos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mi